Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tratando de meternos a asuntos difíciles y salir de ellos de la mejor forma. Como dicen, meterse un berenjenal. Y la vez pasada me di cuenta que en efecto las berenjenas tienen espinas. Entonces meterse un berenjenal a sacar las berenjenas, salís con rayones en el cuerpo. Entonces el berenjenal se llama la epístola de Judas. Vamos a platicar un poco más acerca del motivo de la carta. Y aquí el motivo de la carta, lo que está buscando Judas al escribirle a los hermanos, tiene mucho que ver con una variante que está al final de la carta. Entonces vamos a tener que adelantarnos un poquito. Vamos a leer algunos versos de Judas vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 que son versos bien amplios, y vamos a repasar una variante importante en esos versos que tiene que ver con la deidad de Jesucristo y cómo es que se traduce en griego eso. Pero al investigar el motivo y el propósito de Judas al momento de escribir esta carta, tenemos que ver cuáles son los personajes que se mencionan en la carta. Claro está Dios, pero hay tres personajes. Está, perdón, está Judas, está claro, él es uno de los personajes en la carta, pero a lo que voy es que hay un grupo de personas que son falsos maestros. ¿Sí? Ese es un grupo definido. Y la carta, gran parte de la carta se dirige a describirlos y a describir la condenación a la cual ya están sujetos. Em, Luego está el otro grupo que son los hermanos en Cristo. Y ya vamos a ver la carta para ver bien eso. El otro grupo son los hermanos en Cristo. Entonces, él les habla, por ejemplo, a partir del versículo 17 dice, en cambio, ustedes, amados. Entonces, son hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, están los dos grupos, los falsos maestros y los hermanos en Cristo. Pero hay un tercer grupo en medio que no está tan bien definido. Y ese es el grupo meta que Judas tiene en mente para que esta gente, que son los hermanos en Cristo, salven a este grupo que está en medio de las garras de esta otra gente, que son los falsos maestros. Y entonces vamos a ir directamente al tema. Eh, no sé, estoy esperando un video un poco largo, lo siento, pero para tocar estos temas a veces pues hay que tomar tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a compartirles aquí el texto. Y bueno, el texto dice a partir del versículo 3 de la epístola de Judas, amados, y aquí se está refiriendo al grupo de los hermanos, ¿sí? Aunque tenía toda la intención de escribirles acerca de la salvación que compartimos, bueno, como estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Así que acompáñenme en una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por esta carta. Señor, que podamos comprender de una mejor forma cuál es tu mensaje. Señor, que podamos disfrutar de tu palabra, que podamos deleitarnos en ella, que sea más dulce que la miel, Señor, que podamos comprender el propósito de tu espíritu al mover el espíritu de Judas a escribir esta carta. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Entonces, amados, dice, aunque tenía toda la intención de escribirles acerca de la salvación que compartimos, tuve la necesidad de escribirles para exhortarlos
a que contiendan fervientemente por la fe que de una vez por todas fue encomendada a los santos. Porque se han infiltrado ciertos hombres que desde hace mucho tiempo fueron señalados para esta condenación, impíos, que cambian maliciosamente la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único Dios soberano, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces está Judas y él está viendo una situación en la iglesia. Él tiene la intención de hacer un tratado como de soteriología, es decir, un tratado para explicar que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe, y hablar acerca de la cruz y algo como Romanos, o la carta de los Romanos. Él está pensando en eso. Y Dios viene y le cambia el propósito. Y eso es algo que muchas veces ocurre en nuestra vida. Nosotros vamos para allá y Dios nos da la vuelta y nos dice, no, vas para el otro lado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, él controla el actuar de la iglesia. Claro, en aquellos que se dejan controlar por el Espíritu Santo y por la guía de Dios a través de su Espíritu. Pero entonces él va tomando decisiones. Por ejemplo, cuando Pablo fue a Bitinia, creo que fue en el segundo viaje, el Espíritu Santo le dijo, no, no, ahorita no, no vas a dar el Evangelio ahí. Y entonces bajó hasta la costa y tuvo la visión de un joven macedonio que lo llamaba a Europa para que diera el Evangelio ahí. Entonces, Dios cambia la intención y el propósito de uno y bueno, aquí estamos precisamente para hacer una pieza de ajedrez en el complejo mundo del juego que en el cual Dios está moviendo sus piezas. Entonces, Judas quería hablar de la común salvación, pero el Espíritu Santo lo guía a escribir, dice, a exhortarles para que contiendan fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y aquí se dice mucho, pero ¿qué significa exhortarles a que contiendan por la fe? Y entonces, si uno mira este pasaje aislado, uno se puede imaginar muchas cosas. Por ejemplo, yo podría decir que ahorita yo estoy contendiendo por la fe, ¿sí? Alguien puede decir, no, se trata de dar el evangelio, otros no, se trata de salir a la calle, hablar con las personas, otros no, se trata de hacer debates eh, públicos o en YouTube o en las redes para hablar de temas difíciles y controversiales, para hablar de doctrinas, de sectas, de grupos cristianos, pseudocristianos. Entonces, cada quien puede tener su opinión, pero hay que centrarnos en qué es lo que dice el texto, o sea, de qué se trata esta contención por la fe. Y el siguiente verso, que es el verso 4, nos da bastante idea. Dice, porque se han infiltrado ciertos hombres. Entonces, el contender, hay una razón, hay ciertos hombres que están haciendo dos cosas, dos cosas. Por un lado, eh, cambian maliciosamente la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y, y bueno, ese es uno de los peligros que existen cuando uno predica el Evangelio en este sentido, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no se pierde. Entonces viene la pregunta así.
casi el que no ha comprendido la gracia de Dios para con su vida, que es de que sí, o sea, eh, ¿cómo voy a construir aquello que me destruyó para comenzar? ¿Cómo voy yo a construir una vida de pecado? ¿Cómo voy yo a perseverar en una vida de pecado si es precisamente de ahí a donde Dios me está sacando del lodazal? Entonces, aquellas personas que estamos en el lodazal y que no nos gusta ni lo que vemos afuera, ni lo que vemos adentro, y vemos hacia arriba y clamamos a Dios, y Dios nos saca del hoyo, como dice el Salmo, creo que es el 40 o el 41. Dios nos saca del hoyo. No queremos regresar al lodazal, definitivamente. Inevitablemente pecamos como seres humanos, pero entonces no es que debido a que no se pierde, entonces tengo licencia para pecar. No se trata de eso, sino que se trata, como dice Pablo, porque Pablo pone claramente que la salvación es por gracia, y si es por gracia, no es por obras, porque entonces la gracia deja de ser gracia. Y lo que es por obras no es por gracia, porque entonces la obra deja de ser obra. Entonces, en nuestra conducta, nosotros tenemos que tener la claridad de que somos salvos independiente de la conducta, pero que hay recompensas o hay disciplina basadas en la conducta del creyente. Entonces, el pecado, Dios hizo este mundo con leyes, así como la ley de la gravedad. Yo tomo algo y lo suelto, ¿sí? Cae, no. Entonces, si yo vengo y cometo un pecado, ocurren cosas por naturaleza, por la forma como Dios ha creado las leyes de la psicología, de la sociología, de las cosas que ocurren, de la motivación de la gente. Y bueno, así es porque así es. Entonces, el pecado tiene consecuencias lógicas, pero aparte de eso, para los creyentes, si un creyente comienza a vivir una vida de pecado, no hay quien lo salve de las garras de Dios, porque Dios va a tomar al creyente y le va a quitar lo que su orgullo más protege y nos lo quita, y nos lo quita y nos desnuda de aquello hasta el momento de volvernos a rodear delante de él, decir, voy a vivir como tú quieres que yo viva. Y da temor después. Volver a caer en ese pecado da temor, porque su disciplina funciona. Y si quieren leer más acerca de la disciplina, pueden leer, estudiar el capítulo 12 del libro de Hebreos. Ahí sale claramente el asunto de la disciplina. Y Pablo en las dos cartas de Corintios menciona el bema de Cristo y cómo es que trabaja esto. Entonces, entonces el asunto es que va a haber personas no creyentes que se queden dentro de la congregación con un ropaje de cristiano, habla como cristiano, se expresa como cristiano, pone la cara cuando ora como cristiano, atiende a todas las reuniones, pero no ha confiado en Cristo. Y ese tipo de gente puede llevar una vida licenciosa, que es el problema que Judas estaba enfrentando ahí. Entonces, esa gente puede llevar una vida licenciosa y puede estar jalando a los creyentes a llevar ese estilo de vida. Y eso, y eso es una de las dos cosas que Judas estaba viendo que hacían estas personas. La otra que es que bien similar dice que niegan a Jesucristo, niegan al único Dios soberano, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces niegan a Jesucristo, ¿sí? Ya sea su persona, su señorío sobre nuestra vida, que la salvación no es por señorío, ¿sí? Yo creo en Jesús y soy salvo
por gracia, por medio de la fe, no por medio de mi obediencia, porque como es por gracia, no es por mérito. Entonces, entonces, al no creyente, Dios quiere que obedezcan a la fe para que sean salvos. Al creyente, inmediatamente obedecen a la fe. Dios quiere que se conviertan en discípulos de Jesucristo, que lo dejen todo por amor a aquel que murió por ellos. Y la naturaleza propia, la naturaleza espiritual del recién convertido es que como acaba de aceptar el perdón de sus pecados y recibe el Espíritu Santo, no quiere volver a enlodarse. Y como entiende que Jesús murió por él y que lo ama profundamente, él quiere agradar a Dios. Entonces, dentro de la naturaleza espiritual está ya el engranaje para que aquella persona decida seguir a Cristo y entregar su vida por Cristo. Y esa es la segunda decisión. La primera es confiar en Cristo. La segunda es, bueno, yo quiero seguir a Cristo, ¿verdad? Hay quienes no lo van a seguir y así como la parábola del sembrador, hay quienes aún creyendo no van a dar fruto, pero hay una parte que sí, con perseverancia, va a dar fruto. Entonces, la ausencia de fruto no necesariamente es que la persona no es un creyente, sino puede ser simplemente que la persona todavía no ha decidido seguir a Cristo y por ende no tiene fruto. ¿Existe eso? Sí existe. Existe gente que sea un creyente y que vive una vida de pecado, pero que sea un creyente siempre. Sí, sí, hay un ejemplo ahí en Primera de Corintios, en el cual hay un joven que tiene por mujer a la mujer de su papá, supongo su madrastra, y Pablo lo pone en disciplina, ¿verdad? Y en efecto, sí. Dice el capítulo 5 de 1 Corintios, se nos reporta en efecto que entre ustedes hay fornicación, que alguien tiene la mujer de su padre. Yo ya he juzgado, me estoy saltando algunas partes, yo ya he juzgado al que ha creado esta situación. Debemos entregar al tal a Satanás para destrucción de la carne. Ser entregado a Satanás para destrucción de la carne no es cosa bonita, cosa seria. ¿Para qué? ¿Para qué es como un propósito? ¿Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús? Entonces, hasta cierto punto, Dios pone en disciplina a sus hijos para que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Y bueno, Dios tiene sus propósitos y ese tipo de cosas. Pero estamos hablando de Judas. Entonces, ahorita vamos a hablar de los tres grupos de personas. Entonces, aquí sale la palabra amados, que son los hermanos en Cristo. Después de decir el motivo, él les dice, así que quiero recordarles. La palabra les tiene que ver con su audiencia, con los hermanos en Cristo, que aunque ustedes tienen que ver con su audiencia, saben esto. Y entonces, ese es un grupo. El otro grupo es ciertos hombres que se han infiltrado. Son característicamente hombres impíos, no tienen a Dios en su corazón. ¿Sí? Se han infiltrado. Y entonces dice, de manera similar en el versículo 8, estos se refiere a los impíos que se han infiltrado. En el versículo 12, estos hombres se refiere a ese mismo grupo. En el versículo 16, estos hombres se refiere a ese mismo grupo. Entonces está el grupo de los impíos que se han infiltrado, que, que
que cambian maliciosamente la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y está el grupo de hermanos a los cuales Judas les está escribiendo. Y entonces, a partir del versículo 17, cambia el enfoque de escribir a este grupo, a hablarle a los hermanos. En cambio, ustedes, amados. Entonces, por eso sabemos que esos hombres impíos que se han infiltrado no son hermanos en Cristo. No son hermanos en Cristo, porque aquí dice, en cambio, ustedes, amados. Y les da algunas exhortaciones. Recuerden las palabras. eh, Vuelve a hablar de los impíos. Estos son los que provocan división. Pero ustedes, amados, por tercera vez dice, amados, edificándose, manténganse, aguardando. Ahí hay tres verbos, ¿verdad? Que es parte de la exhortación. Pero habla de un tercer grupo, y esto es lo interesante. Dice, ahora bien, tengan misericordia de algunos, haciendo uso de discernimiento, pero a otros sálvenlos con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces, aquí está hablando de un tercer grupo de personas que parece ser que están siendo influenciados por el grupo de hombres impíos que se han infiltrado. Y porque este grupo de hombres impíos no ha convencido completamente a los hermanos en Cristo, pero hay un grupito ahí entre los dos que está así como, ¿verdad? Estoy allá o estoy acá. Entonces, a ese grupo está dirigida la acción de contender por la fe. Entonces, contender por la fe es precisamente hacer esto. Contender por la fe es tener misericordia de algunos de los que han sido influenciados por los impíos, salvar a otros, y entonces aquí en la doxología es a donde está la palabra clave que nos define realmente el propósito de la carta. Dice, y y a aquel que es capaz de guardarlos a ellos sin caída y de presentarlos delante de su gloriosa presencia sin tacha, con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, poder y autoridad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. Aquí la palabra, la pregunta clave es, eh, ¿a quién está guardando Dios? Dice, y aquel que es capaz de guardarlos a ellos. Y aquí está el punto clave. A ellos es la lectura de la familia 35, que es la mejor línea de transmisión textual. Y fíjense que es la lectura mayoritaria. Está en el 67.6% de todos los manuscritos, de esos 500 manuscritos que tienen el libro de Judas. En efecto, el número exacto son 514, pero no todos tienen este pasaje 24. Entonces, ese 67.6% es de esos 514, pero de los que tienen el pasaje. Porque los que no tienen el pasaje no se sabe qué es lo que decía. El 67.6%, ya que está entre paréntesis y tiene un punto decimal, estamos hablando de que este número es exacto. Es de
todos los manuscritos griegos que tienen este pasaje de Judas 24, el 67.6, la mayoría, casi el 70%, dice guardarlos a ellos y a aquel que es capaz de guardarlos a ellos. De cuando dice guardarlos a ellos, ¿a quién se refiere? De estos tres grupos, ¿sí? Eh, ¿Se refiere a los impíos? No, porque ellos ya tienen la condenación. Ellos por no creer en Jesús ya tienen la condenación. Em, Habla de castigo eterno, habla de que son árboles otoñales, dos veces muertos, habla que son estrellas errantes, en el versículo 13, para los cuales ha sido reservada para siempre la oscuridad de las tinieblas, o sea, lo más oscuro de lo oscuro, ¿se imaginan? Lo más denso de lo oscuro ha sido reservado para esos hombres impíos. Ya, ya está reservado. ¿Sí? Es algo serio. Entonces, el que es capaz de guardarlos a ellos no se refiere a los hombres impíos. Eso ya. Ellos ya tomaron su decisión de que están en contra de Dios. Pero tampoco se refiere, si dice ellos, es tercera persona plural. Eh, Y aquí viene el asunto. Estamos acostumbrados que cuando leemos Judas, como la gente lee rápido, ni le hace caso a lo que lee, ¿verdad? Pero los que lo hemos leído tradicionalmente, el texto tradicional dice, y el que es capaz de guardarlos, de guardaros, ¿sí? Que en el buen castellano ibérico es guardarlos a ustedes. Entonces, ah, sí, claro, o sea, Dios es capaz de guardarme a mí del engaño de estos hombres impíos. Pero yo ya estoy claro, yo como hermano en Cristo, yo ya estoy claro que la salvación es por gracia, pero no por eso me voy a desbocar en una vida de libertinaje. Sino, no es, o sea, yo estoy claro con respecto a eso. Entonces, esto, el que es capaz de guardarlos a ellos, se refiere a ese grupo de personas que está en medio, que hay que ir a sacar del engaño, que todavía no han tomado una decisión de una manera completa a favor de estos hombres impíos, pero tampoco la han tomado de una forma completa a favor de la gracia real del Señor y que hay que sacarlos del engaño. Gente que está ahí como gallo gallina, está en una zona gris, está en medio, es susceptible para creer la verdad. Sí. Entonces, con respecto a ellos, es que Judas dice, ahora bien, tengan misericordia de algunos. De ahí no se está refiriendo a los impíos. Los impíos, ellos ya tienen su condenación. Tampoco se refiere a ellos mismos, a los hermanos que son llamados, santificados en Dios el Padre y preservados, se recuerdan, preservados para Jesucristo. Ellos ya están preservados para Jesucristo. ¿Sí? Te dice, tenga misericordia de algunos, pero a otros sálvenlos. Es este tercer grupo al cual Judas se está refiriendo aquí, que Dios es capaz de guardarlos a ellos sin caída. Es decir, em, perdón, sí, entonces, Él es capaz de guardarlos a ellos sin caída y de presentarlos delante de su gloriosa presencia sin tacha, sin caída, sin tacha, con gran alegría. Son tres características. Entonces, Judas le está diciendo a los hermanos, luchen por esa gente,
luchen por esa gente, contiendan fervientemente para salvar a esa gente que, que se está dejando llevar por los impíos. No, contiendan por esa gente. Dios es capaz. Perdón, solo voy a hacer una conexión aquí. Ahí está. Dios es capaz de guardarlos a ellos que estaban en duda, pero que van a venir a la verdad por su lucha, porque ustedes les dan el evangelio claro, los ponen claros con respecto a cómo es el asunto de la salvación, cómo es el asunto del discipulado. Entonces, Dios es capaz de guardarlos a ellos sin caída. Esto es diferente a lo que hemos leído siempre. Y ya vamos a meternos un poquito más, no sé cómo cuánto llevo, llevaré como ya más de media hora, probablemente. Entonces, pero creo que es importante que nos metamos un poco más a esa palabra, guardarlos, a, a quién, a quién es capaz Dios de guardarlo. Claro, nosotros, nosotros somos llamados, santificados y preservados para Jesucristo. Eso está claro desde el principio de la carta. Entonces, Judas les está diciendo a los hermanos que el trabajo que ellos van a hacer, como que fuera una fuerza especial del ejército de extracción, que vas al terreno enemigo y extraes al secuestrado, ¿sí? Que ese trabajo Dios es capaz de ¿cómo es? De asegurar el fruto, ¿sí? Dios es capaz de guardarlos a ellos sin mancha, sin caída, con alegría. Entonces, no duden, hermanos, que su trabajo para el Señor no solo tiene recompensa en esta y la próxima vida, sino que su trabajo para el Señor Dios es capaz de guardar a esta gente, porque no solo, o sea, que el fruto no depende solo de tu trabajar, de tu laburar, de tu esfuerzo, sino que Dios se va a encargar de guardar a estas personas en la verdad y de protegerlos y de presentarlos delante de Él, así como a nosotros, de presentarlos delante de Él sin tacha, sin mancha. Y entonces todo esto cambia y bueno, creo que sí, cuando lleguemos al versículo 24 en esta serie, voy a recalcar este punto, pero quisiera entonces meterme un poquito más en esa variante porque esa variante le cambia el sentido al propósito de la carta. Sí, porque aquí de quiénes está hablando, de los hermanos o de aquellos que sí, son hermanos en Cristo, pero que vamos a ir y salvarlos de las garras del infierno, ¿verdad? Está hablando de este segundo grupo. Como les había hablado, hay este grupo de los impíos, este grupo de los hermanos, y en medio hay un tercer grupo que no está bien definido porque no han tomado la decisión completamente, tienen influencia de aquí. Judas dice, no, sáquenlos, sáquenlos y que se queden de este lado, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar, em, vamos a revisar justo este pasaje de ellos en el siguiente video, porque, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo, ¿sí? Y tan pesado para algunos de ustedes que, bueno, tienen sus asuntos, tienen que trabajar, tienen que meditar en estas cosas, pero ya de por sí ya pueden ir buscando en las distintas versiones si lo que dice es, y aquel que es capaz de guardaros, significa a ustedes, o aquel que es capaz de guardarlos a ustedes sin caída y de presentarlos a ustedes delante de su gloriosa presencia. O si lo que dice es el que es capaz de guardarlos a ellos. Y se van a fijar
en la cantidad de versiones que dice guardarlos a ellos. Y bueno, se los dejo de tarea porque el maestro pone tarea. Nada es fácil en esta vida. Así que vamos a finalizar acá. Oren por el ministerio que estamos llevando a cabo aquí. Y bueno, los espero en el próximo video.